En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Dicen los evangelios que cuando Jesús inicia su vida pública, el pueblo estaba a la expectativa. Es decir, el pueblo vivía en un ambiente de esperanza, anhelando la venida del Mesías y del Salvador. Pero no todos esperaban al mismo Mesías. Unos deseaban un Mesías libertador político, vivían bajo el yugo de la opresión de los romanos y, por esa razón habían identificado al Salvador como a aquel que les iba a quitar el yugo del imperio. Otros, sin embargo, simplemente querían un Dios cómodo y fácil que les diera la salvación sin exigirles mucho. Sí les exigía, porque tenían que cumplir las normas que se desprendían de la Torá, y había una, por ejemplo, el pago del diezmo, que le resultaba muy duro y difícil a los judíos. También a nosotros nos cuesta muchas veces desprendernos de nuestros bienes materiales. Pero era un Dios fácil, porque cumplo una serie de normas, evito el mal, quedo tranquilo, justificado, y de esa manera obtengo la salvación. Recordar la parábola del buen samaritano, cómo Jesús pone como mal ejemplo, como lo que no hay que hacer, tanto a un sacerdote como a un levita judío, que pasaron al lado del que habían apaleado, y dice el Evangelio, y se fueron justificados, porque no le habían hecho ningún mal, pero tampoco le hicieron ningún bien. Jesús, como Mesías y Salvador, nos indica que hemos de evitar el mal, eso también lo hacen los judíos, pero junto con evitar el mal, tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y que cuando no hacemos ese bien, tenemos que pedir perdón. Son las faltas de omisión, unas más graves y otras menos, pero que deberíamos intentar evitar en nuestra vida porque seguimos los pasos de Cristo. Él es el Mesías, es el Salvador. Ha venido a redimirnos, a pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y nos habla el Evangelio de su segunda venida, triunfante en gloria. Es decir, el Señor promete a sus discípulos que después de subir a la cruz, vendrá para que todo sea recapitulado en Él. Tras esa segunda venida, este mundo pasará, y después de este mundo vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. De ahí proviene la esperanza del cristiano, de saber que este mundo en el que sufrimos, en el que hay desdichas, en el que hay problemas, será recapitulado en Cristo y ya no existirá ni el pecado, ni el dolor, ni la adversidad. Disfrutaremos en el nuevo mundo del amor de Dios eternamente. Por eso tenemos esperanza. Por eso sabemos que, como Jesús, tenemos que afrontar la cruz. Una cruz que a ninguno de nosotros nos agrada, porque a nadie le gusta el sufrimiento, tampoco al mismo Cristo le gustó el sufrimiento, pero que hemos de abrazar esa cruz y llevar esa cruz ofreciéndola al Señor, diciendo: Señor, por ti, aprendiendo a ofrecerla para colaborar de esa manera en la obra de la salvación. Hace muchos años, cuando yo celebraba la misa de niños, porque el padre Santiago era el párroco y yo el vicario, recuerdo que en cada misa de niños de los domingos me preparaba un cuento, porque descubrí que el cuento captaba la atención de los niños.
Y de lo contrario, sin cuento, siempre hablaba de lo mismo. Hay que hacer el bien, hay que evitar el mal, hay que ser obedientes, pero ya me repetía mucho. Y leí un cuento en el que se decía que Dios había dado una cruz a un señor y que el demonio se le apareció al señor y le dijo: pero hombre, ¿cómo lleva usted esa cruz? ¿No ve que pesa mucho? Córtele un poquito, quítele un palmo, nadie lo va a notar, solo usted va a saber que le ha quitado un palmo y verá cómo va más liviano y pesa menos la cruz. Y que el señor, después de recapacitar, dijo: pues tiene razón este señor que me lo dice, si le quito un cachito no se va a notar. Y así sucedió, le quitó un pedacito. Pero pasado un tiempo el diablo se le vuelve a aparecer y le vuelve a decir lo mismo: pero ¿qué carga lleva usted tan grande? ¿No se da cuenta que no merece la pena? Quítele otro poquito, si nadie lo va a notar, solo lo sabrá usted. Y así lo hizo el Señor, me quitó otro poquito y dice: bueno, total, así voy más liviano, puedo caminar mejor. Y así fue haciendo hasta que pues, la cruz se hizo tan pequeñita que apenas pesaba. Pero entonces llegó al final de su camino, al final de la vida. Y cuando llegó al final de la vida, se dio cuenta de que para entrar al cielo había que saltar una valla. Y que entonces el Señor le dijo: ¿dónde está tu cruz? Porque te la di para que pudieras subir sobre ella, pasar por la valla y acceder al cielo. Y entonces el hombre se dio cuenta de que había quitado tanto de su cruz que al final no pudo trepar por la valla, no pudo subir y no accedió a la presencia de Dios. Dios sabe por qué. La cruz es parte de nuestra vida, que no comprendemos y que nos duele. También a Cristo le dolió. Pero Dios, que es el Señor de la historia, sabe por qué. Y no es que el Señor te mande cruces, pero se sirve de esos acontecimientos de la vida dolorosos para forjar tu carácter, para hacerte crecer espiritualmente, para que seas testimonio suyo en medio del mundo. ¿Qué es lo que te dice tu comodidad? ¿Qué es lo que te dice el diablo? Córtale un poquito, así andarás más liviano, así no pesará tanto. Pero al final todo tiene su porqué. Y Dios, que es el Señor de la historia, sabe por qué permite ciertos acontecimientos. Abraza la cruz tal cual el Señor ha permitido que llegue a tu vida. Pídele fuerzas para llevarla, pero llévala. La cruz te servirá para pasar esa tapia que te da acceso nada más y nada menos que a la felicidad y a la libertad, que es el encuentro pleno con nuestro Padre Dios. La cruz no es el final, es un instrumento, es un medio que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Él es nuestro modelo. Subió a la cruz por nosotros para salvarnos. Acepta y sube tú a tu cruz para colaborar con Él en la obra de la redención. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.